Presidente, este proyecto en realidad se presentó hace más de un año por el problema que existía con la protección del empleo, donde la suspensión del contrato podía determinar que quede sin efecto el pago de los alimentos que estaban siendo retenidos por planilla por parte del empleador, en este caso, por suerte, los trabajadores que tienen contrato de trabajo. Entonces, claro, ya ha pasado más de un año, o ya casi un año, de aprobada la ley de protección y pareciera que se llega un poco tarde en la discusión. Sin embargo, creo que es importante que se apruebe y sigamos la tramitación. En primer lugar, porque como se vio y se ha visto y todos conocemos, la deuda de alimentos se ha ido tomando la agenda. O sea, cuando revisamos el tema del retiro del 10%, vimos que en el caso del primer retiro, más de 400.000 solicitudes se han realizado para proceder a la retención, y en el caso del segundo retiro, más de 200.000. O sea, son muchísimos los niños o mujeres que no han logrado justamente poder conseguir el que se pague esa pensión alimenticia para sus hijos. Y esto es un tema que hemos ido abordándolo, pero aún tiene temas que no están del todo bien resueltos. Entonces, ayer incluso el presidente, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, anunció un proyecto para mejorar las medidas de apremio que de alguna manera ayuden a mejorar o a ejecutar los pagos de alimentos, el cual exige sobre todo la creación de un registro nacional de deudores, que incluso esto fue aprobado hace poco en Colombia. Ya anunció medidas que ya existen, que están vigentes en nuestro país, como se supone que, por ejemplo, una retención de la devolución de impuestos, la prohibición de renovar licencias, arraigo, arresto y retención de indemnización, en fin. Pero aquí se le agregó entonces por parte del Ejecutivo la retención en el caso de la venta de inmuebles, vehículos, y la autorización del descuento por planilla en caso que se sea contratado por el Estado. O sea, se hace mayor presión. Estoy ampliando digamos, la información con lo que ha ocurrido el día de ayer, pero me parece importante para los colegas del Senado que entendamos la magnitud de este problema y veamos, digamos, todos los mecanismos que permitan avanzar en el cumplimiento, dado la altísima tasa de incumplimiento que existe por parte de esos padres hacia los niños. Ahora, en concreto, hace un par de días el gobierno anunció la extensión hasta el 6 de junio de la ley de protección con 3 giros adicionales. Por eso que es importante aprobar esta moción, porque lo que nos preocupa es que tengamos el hecho de que estas personas que se acogen a la administración de seguro cesantía y que, como digo, por planilla se les contaba, no se haga efectivo. Nosotros necesitamos que no se vulnere el derecho a los niños y niñas en caso que el trabajador se acoja a la ley de protección del empleo, y por eso tenemos que buscar la forma en que la administradora de Fondo Cesantía informe a esa administradora, el empleador informe a la administradora y al Tribunal de Familia que existe una retención de alimentos y por lo tanto que se apliquen sobre esos fondos digamos, el pago de estos pagos de alimentos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo, y esto lo veremos, por eso lo vimos solamente en general, y ya lo veremos en particular, cómo hacer una actualización de esta propuesta. Porque como no hemos atrasado, es evidente que ya hay muchos trabajadores que terminaron su periodo de protección del empleo o probablemente incluso ya tienen agotado los fondos del seguro cesantía, aunque para eso existe el fondo extraordinario que para eso se contempla por parte del Estado. Entonces, lo que necesitamos hoy día, presidente, que es sumamente importante, es tener un panorama actual de qué ha pasado con las pensiones que se estaban pagando a través de retenciones y si están o no al día al suspenderse o no los contratos de trabajo. Por lo tanto, yo creo que hay que trabajar con la mayor urgencia, porque claramente tenemos que votar, ojalá muy pronto, en particular y por eso digo, ojalá, presidente, un plazo muy breve de indicaciones
para que podamos realmente resolver este problema. Nosotros necesitamos encontrar una forma de ejecución del cumplimiento entonces del pago de alimentos, es decir, en el caso de una sentencia judicial, y por lo tanto es una forma de lograr dar respuesta a esta increíble cifra que nos acompaña como sociedad, que son más del 80% de los padres que no cumplen con la pensión alimenticia a pesar de las distintas medidas que se han ido tomando a lo largo del tiempo, y que yo espero que estas nuevas que ayer se contemplaron, sobre todo este registro, sea un paso que permita. Aquí lo hicimos con la intención, junto a la senadora Proboste, que nos invitó a acompañarla y que teníamos esta inquietud y que lo suscribimos con otras senadoras. Lo que teníamos aquí presente era la idea de cómo garantizar que trabajadores que se han acogido entonces a la ley de protección, es decir, que sus contratos de trabajo han quedado suspendidos parcialmente o totalmente, sin embargo, teniendo deudas que estaban contempladas en las planillas que pagaba el empleador, sean estas pagaderas a través de la administración del Fondo de Seguro de Cesantía, y por lo tanto no sea una forma más en que estos padres o estos trabajadores simplemente eludan su responsabilidad. Básicamente ese es el proyecto, presidente, y aunque se ha demorado mucho lo más de lo que quisiéramos, sigue teniendo vigencia porque se ha ido prorrogando la Ley de Protección del Empleo. Son muchos todavía los trabajadores que están acogidos a la Ley de Protección del Empleo, y también son bastante los trabajadores que tienen retención o deberían tener retención en sus planillas, digamos, por aunque esté el mecanismo del seguro de cesantía, por deudas alimenticias. Eso es, presidente.